La sabiduría de Sócrates, que nace del reconocimiento de la propia ignorancia, responde a una enseñanza oral de un amante de los mitos, filomitos, llevada a la escenografía del texto, es decir, a la escritura, por parte de un poeta y dramaturgo llamado Platón, que es decir, el creador de la filosofía. Por eso la filosofía hay que entenderla no solo como una búsqueda de certeza cognoscitiva, esa será la épica de la cultura moderna, sino sobre todo como un experimento con la verdad. La verdad no es solo teórica o discursiva. La verdad es también práctica en la medida en que pone en juego la potencia del entendimiento y el cultivo de la sensibilidad. Me parece que esa es la manera más fructífera de asumir el legado de la filosofía. El énfasis no tendría que ser, por lo tanto, en la desconstrucción de la metafísica, sino en la dimensión artística y experimental con la verdad, que Nietzsche llevará a cabo hasta sus últimas consecuencias con su inversión del platonismo, rehabilitando la figura del filósofo artista y afirmando que el arte vale más que la verdad. El asunto medular no sería tanto eludir el logocentrismo como la puesta a prueba, el ensayo, la tentativa, el tanteo que la escritura saca a relucir en medio de la tensión o el drama de la creación conceptual. El terreno común del filósofo, el poeta y el científico, incluyendo el matemático, es la escritura. Hay escritura filosófica, hay escritura matemática, etc. Pero mientras que el filósofo convierte la escritura en un experimento conceptual con la verdad, enfatizo, experimento conceptual con la verdad, y el científico somete sus elaboraciones gráficas a la comunidad teórica, y si es el caso al contraste empírico, el poeta le devuelve al lenguaje su irrupción como imagen fulgurante que se enciende y apaga como el destello de una luciérnaga. El poeta no hace más ni menos que devolver la palabra a su fuente primordial, dejando intacto, lo voy a decir así, aquí ya está dicho, lo tengo que decir ahora, el milagro. Es decir, el asombro del mundo, porque eso es lo que significa milagro, asombro. Dice el gran poeta, a quien tengo una profunda admiración, rumano, Lucian Braga. Escuchen bien este poema. Yo no aplasto la corola de milagros del mundo y no destruyo con mi pensamiento los milagros que encuentro en mi camino. En flores, en ojos, sobre labios o tumbas. Otros con su inteligencia ahogan el encanto de lo impenetrable, de lo escondido en los oscuros abismos, mas yo con mi luz acreciento el misterio del mundo. Y así como la luna con sus rayos brillantes no disminuye, sino que temblorosa extiende aún más el secreto de la noche, así yo enriquezco el sombrío horizonte con amplios temblores de sagrado misterio, y todo cuanto es incomprensible se torna aún más incomprensible. Se torna aún más incomprensible bajo mis ojos, pues así yo amo flores, ojos, labios y tumbas. Cierra la cita. En el poeta, el científico y el filósofo se despliega el artilugio de la ficción inherente a la escritura. No hay cabida en este sentido para la distinción entre ficción y no ficción, fiction, non-fiction. Pero mientras que en el arte de la escritura filosófica el concepto obliga a la explicación, ahí está el detalle. Esto ya Platón, tanto el logo, usted tiene que explicar. En la escritura poética, la imagen se libera de todo lo que no sea su propio vuelo y desligadura. El imperativo poético, esa es la frase de Paul Valéry, es el de conmover la inteligencia a golpes de intensidad. Junto a la perspicacia de los modelos teóricos y al fecundo rigor del concepto filosófico, el poeta despliega la exigencia musical y penetrante de la imagen poética. La crisálida de la imago, escribe Fernando Pessoa en su famosa autopsicografia. O poeta é um fingido. É finge tal completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveria gente. É os que lemos que escreve, não dor lida serem bem. Não são duas que ele teve, mas só aqueles não têm. É assim nas escalas de roda, gira entre terra e sol, esse comboio de cortes que se chama coração. Los versos, voy a leer por mi portugués, no sé si, aquí no está mi amigo profesor de portugués Rui, ¿no? Él pudiese leerlo mejor que yo. Bueno, el poeta es un fingidor y finge tan completamente, aquí está la clave, que llega a fingir que es dolor, el dolor que de verdad siente. Ay,
Bueno, eso es lo importante ahí. Bueno. Los versos del segundo, bueno, eso no tiene. Quienes leen lo que escribe, en el dolor ha leído bien, no los dos que él tuviera, sino los que ellos no tienen. No es lo mismo escribir lo que se lee que leer lo que se escribe. Son experiencias inasimilables, o mejor, asimétricas, que sin embargo señalan una única dirección o un mismo vector de fuerza, por el que aflora la significación. La escritura demuestra que la ficción es el correlato de la verdad, y por ende la instancia de un insólito descubrimiento de lo real. Lo real no se crea, lo real se descubre, sea filosófica, científica o poéticamente. Pero todo descubrimiento nace de la fuerza poética o creadora del pensamiento y de la invención del lenguaje. Pues bien, la escritura es esa otra gran invención humana que sirve como laboratorio del pensamiento y que pone a prueba el alcance de su fuerza creadora. Podríamos, en definitiva, a la luz de este poema de Pessoa, retomar una trastada, una travesura que yo le he jugado a Wittgenstein en el Tractatus. No sé, hay un Wittgensteiniano aquí, a ver que no sé si estará de acuerdo con esto, no importa, está de acuerdo o no, solo de menos. Dice, en el Tractatus escribe Wittgenstein, en alemán lo voy a leer, porque dice, wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Okay. Aquello de lo cual no se puede hablar, lo mejor es guardar silencio. Entonces, lo que yo hago es, wovon man nicht sprechen kann, darüber man muss schreiben. Aquello de lo que no se puede hablar, lo mejor es escribirlo. Lo tacho así, lo tacho. Escribir es, en cierto modo, una manera de callar, para que el otro se transforme en el escriba de lo que lee, en el testigo, mártir, del artilugio por el que sale a flote el pensamiento de la ficción, a no confundir con la ficción del pensamiento. Si un artista, un escritor, es necesariamente un experimentador, entonces el lector no puede menos que hacerse cómplice de lo que es una única experiencia artística, recorriendo las cuerdas compartidas de ese convoy de cordes que se llama corazón, de ese tren de cuerdas que se llama corazón. Por esta razón, que son las razones del corazón, me parece fundamental no perder de vista ni la experiencia común de la creación, ni la soledad compartida del creador. La soledad es intransferible. Nadie puede vivir ni sufrir por otro. Pero puesto que uno es siempre otro y otro es también uno, todo es un juego de espejos, el acto poético y por lo tanto la poesía consiste en el desprendimiento de sí para salir al encuentro singular de lo común y en definitiva a la intemperie de la vida que no es de nadie y a nadie pertenece. El arte del fingimiento o el artilugio de la ficción tiene así unas profundas implicaciones éticas y por lo tanto políticas y ontológicas. La ficción no es un mero entretenimiento ni una diversión. Por más que a ello se haya visto reducida su eficacia por medio de la burbuja analgésica en la que vive buena parte de la población de nuestro planeta, sobre todo en los países llamados avanzados o desarrollados. La ficción es el tamiz de nuestra sensibilidad que permite vislumbrar sin caer en el quebranto el inmenso dolor del mundo. De ahí que la soledad sea una condición necesaria para volver así, con los propios padecimientos. Soledad que no es de ninguna manera desamparo ni aislamiento. Y la escritura, cuando nace de esa genuina experiencia artística de la soledad, es un jovial ejercicio de autodesprendimiento, de olvido de sí. De ahí la importancia vital de no ensimismarse con las palabras, de no ceder al narcisismo verbal y llegar a entender que el juego de la ficción se lleva a cabo en los extremos de unos bordes que son tan firmes como frágiles, pues están atravesados por la envoltura del tiempo, por la puntualidad del devenir y no solo por las condiciones psicológicas o sociohistóricas de su producción. De ahí lo altamente significativo del suicidio de los poetas. El suicidio de los poetas, y es una cita, es un signo del tiempo. Y hay que tomarlo muy en serio si se quiere llegar a la orilla temporal de un mundo soportable. Son las palabras de una crítica italiana, Vintilia Ortia, a raíz del suicidio de Cesare Pavese. No se trata, por lo tanto, de oponer historia y ficción como si la historia fuese verdad
y falsa la ficción, o en su caso, identificar la historia con una narrativa ficticia o imaginaria, actitud que ha llegado a ser parte de un frívolo y perverso pasatiempo revisionista. Se trata de reconocer que la ficción, poética y artísticamente entendida, saca a relucir la verdad. Es decir, lo real de un acontecimiento que es no solo histórico y narrativo, sino ontológico y silencioso, pues sus huellas, surcos o trazos siguen inscritos en nuestra piel, por más que se pretenda perdonar, olvidar o reprimir, y aunque se haga todo lo posible por cicatrizar las heridas. Lo que ha sucedido, ni el Padre Tiempo puede hacer que no haya sucedido, dice el gran Píndaro. Así, de la misma manera, en el sentido, la ficción es inseparable del factum. Aquí juego con la fictum, factum, tienen la misma etimología. Es decir, de lo que efectivamente sucede o acaece. La ficción no es la interpretación que hacemos de los hechos, más bien es la inscripción afectiva que se desenvuelve a partir de un determinado acontecimiento y que desencadena la fábula, es decir, la necesidad de hablar, comentar, tener en mientes, pero también, ¿por qué no?, mentir acerca de lo que ocurre. Así, por ejemplo, la industria de la muerte de los campos de exterminio o los centros de tortura, sean alemanes, camboyanos, europeos, asiáticos, africanos o norteamericanos. Remember Guantánamo. Y me pregunto yo, ¿por qué el Papa no visita Guantánamo? ¿Por qué su santidad no visita ese centro de tortura? Escriban los mails. En tanto que acontecimiento histórico, pues está inscrito en nuestra experiencia. Lo que sucede, por lo tanto, nadie puede hacer que no haya sucedido porque nos marca. Y esa huella es indeleble.